Capítulo 10. Él quiere perfeccionarnos. La acción de perfeccionar consiste en acabar eternamente una obra hasta llegar al mayor grado de excelencia posible. En un momento muy difícil de su vida, Jesús enseñó que a pesar del dolor y el sufrimiento podemos ser fieles a la voluntad de Dios. Después de comer con sus discípulos en la última cena, mencionó a quién lo iba a entregar y declaró la negación de Pedro. Cuando finalizó la cena, Jesús invitó a todos sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, también conocido como el Monte de los Olivos. El único que no asistió a la convocatoria fue Judas porque ya se había retirado para entregarlo. Getsemaní significa prensa de olivos, y precisamente llevaba ese nombre porque allí abundaban las olivas y se extraía su aceite. La manera de extraer el aceite era prensando las olivas, triturándolas hasta sacar la mayor cantidad de jugo o líquido posible. Pero no solo se prensaba la carne de la oliva, también se usaba el carozo porque allí se encuentra el aceite de mayor calidad. Jesús eligió ese lugar por los acontecimientos que se habían comenzado a desarrollar. A partir de ese momento, Jesús comenzó a transitar el proceso conocido como pasión. Como un paralelo de la extracción del aceite de las olivas, Jesús fue herido y prensado para que de él saliera el aceite nuevo para todos los creyentes. Mateo capítulo 26 versículos 37 y 38. Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. En un principio, los 11 discípulos se encontraban junto a Jesús, pero luego invitó a 3 de ellos hacia un lugar más apartado. Estos 3 eran Pedro, Jacobo y Juan. Aquellos que contemplaron la gloria del Señor, estarán mejor preparados para sufrir con Él. Sufrir con Él. Si esperamos reinar con Él, ¿por qué no habremos de sufrir con Él? Estos 3 eran los que ya habían tenido la oportunidad de ser testigos de la transfiguración, la gloria de Dios. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo capítulo 17 versículos 1 al 3. En esa ocasión tomó a los mismos 3 que fueron testigos de su transfiguración y los preparó para sufrir con él. Jesús quería que participaran de lo que estaba viviendo. El libro de Mateo expresa las siguientes palabras de Jesús: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo capítulo 26 versículo 38. Lucas lo expresa en los términos siguientes: y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22 versículo 44. Está comprobado que cuando alguien se encuentra bajo una presión extrema, los vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse, mezclándose la sangre y el sudor. Esto fue lo que Lucas describe que le sucedió a Jesús. Las dos descripciones hacen referencia a lo profetizado por Isaías. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios, y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con los pecados de ellos. Isaías capítulo 53 versículos 3 al 11. Jesús hacía partícipe a estos 3 hombres del sufrimiento que estaba padeciendo. La tristeza de su alma debió ser tan fuerte que agonizaba lentamente.
El apóstol Pablo les enseñó a los romanos que, la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6 versículo 23. Jesús estaba llevando sobre su vida al pecado de toda la humanidad y la paga por ello era la muerte. La tristeza de Jesús, la aflicción de su alma y su padecimiento debieron ser tan grandes que la única palabra para describirlos fue, agonía. Si queremos reinar con Cristo, necesitamos aprender a sufrir con Él. Los que califican. Él se relaciona de manera especial con los que califican a las condiciones que requiere. A la hora de elegir personas para realizar determinadas tareas, seleccionamos a las que creemos preparadas para realizar dicho trabajo. Jesús nuevamente eligió a las mismas 3 personas para mostrarles íntimamente cómo superar un momento de angustia, dolor y aflicción extremos. Ellos calificaban según las condiciones que requería Jesús para ese momento porque era la segunda vez que los escogía. Cristo los había exhortado a velar y esperaba que lo apoyaran, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, se durmieron y no pudieron hacer algo más indigno. A pesar de la indiferencia de sus discípulos, Jesús se mostró amable con ellos, aprovechando la ocasión para decirles, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Mateo capítulo 26 versículo 41. Jesús quería que supieran algo más antes que lo detuvieran y quería darles otro mensaje más, la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto a la verdad. Imaginémonos por un momento que estamos cara a cara con Jesús y nos hace la siguiente pregunta, ¿quieres acompañarme a caminar? Nuestra respuesta seguramente sería afirmativa. Esta es una realidad que Él nos invita a vivir todos los días, caminando juntos y tomados de la mano para poder atravesar juntos cualquier cosa que se nos presente. Solo invitó a 3 personas a su lado para mostrarles cómo su espíritu estaba dispuesto a la verdad y lo débil que era la carne en ellos. La invitación que Jesús les extendió a sus discípulos fue para hacerlos participar de su sufrimiento. Aunque no podían hacer nada al respecto, aprenderían de su padecimiento y lo mucho que costó su salvación. Más tarde el apóstol Pedro escribía lo siguiente, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con la misma actitud. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. En otras palabras, Pedro dice que si soportamos los sufrimientos con el mismo espíritu de Cristo y nos encaminamos en su sufrimiento por hacer el bien, recibiremos los beneficios que él obtuvo. Jesús enseñó que amaba al pecador pero aborrecía el pecado. Sostuvo esta declaración hasta el último momento de su vida y no le importó morir por ella. Siempre se mantuvo cerca de los pecadores pero lejos del pecado. Mantuvo una vida agradable a los ojos de Dios, haciendo el bien a todos. Como consecuencia, el pecado no era compatible con su vida. Todo lo que vivió mientras estuvo aquí en la tierra como hombre, lo manifestó en un sacrificio perfecto al morir en la cruz, llevando sobre sí mismo el pecado de todos para hacerlo morir en su cuerpo. Morir al pecado. Morir al pecado nos hace igual a él. No basta anhelar predicar bonito o ser ministros reconocidos. Es vital armarse del mismo pensamiento que Cristo porque debemos ser imitadores de Él. No solo debemos tener el deseo de reinar y ser gobernadores, debemos estar dispuestos a sufrir por hacer lo correcto. ¿Quién no desearía ser ungido por Dios de tal manera que sucedieran cosas sobrenaturales en cada servicio en la iglesia? Pero no muchos desean pagar el precio de sufrir, sometiéndose de todo corazón al Señor y renunciando a los deseos de la carne. Morir al pecado nos hace igual a Cristo. Ese debería ser el principal objetivo de nuestra vida, imitándolo en todo y entonces podríamos ver el poder de Dios alcanzándonos de manera sorprendente. Para tener una comunión íntima con Dios y servirlo con gozo, es necesario consagrarse a Él, respetando la norma bíblica que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo capítulo 22 versículo 37. El mayor problema que podemos tener es cansarnos de hacer el bien porque todas las cosas nos darán lo mismo. Si bien es cierto que hay momentos difíciles que debemos atravesar en la vida, hay que continuar avanzando hasta superar cualquier situación y llegar a la meta. Siendo un anciano de edad avanzada que experimentó momentos muy difíciles en su vida, Pedro se describe a sí mismo como testigo de los padecimientos de Cristo. Declara lo siguiente, y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10.
Sería un privilegio para nosotros ver a Jesús cara a cara perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciendo nuestra vida. Si después de cada sufrimiento pudiéramos tenerlo a Él para vendar y sanar nuestras heridas, ser imitadores de Cristo nos hará ser dichosos y bienaventurados. Solo los que se arriesgan por Jesús tienen este tipo de privilegios. Él murió por nosotros y ahora nos toca vivir para Cristo, armándonos de su mismo pensamiento, porque padeció en su carne por hacer la voluntad de Dios y terminó con el pecado.